Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Bueno, estamos terminando la parte de modelamiento de la parte de sistema masa-resorte. Estamos en movimiento amortiguado y forzado. Estamos resolviendo un ejercicio, estamos resolviendo este. Una masa de una luz sujeta a un resorte cuya constante es 5 libras por pie. En un inicio, la masa se libera desde un pie por debajo de la posición de equilibrio a velocidad descendente de 5 pies por segundo. Y el movimiento subsiguiente se desarrolla en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea. Encuentra la ecuación del movimiento si la masa es conducida por una fuerza externa igual, y nos dan la función. Grafique las soluciones transitorias y permanentes en los mismos ejes. Grafique la ecuación del movimiento. Bueno, de aquí habíamos sacado los valores del enunciado. Masa un slug, constante de restauración de resorte 5, eh, fuerza del medio, dos veces la velocidad instantánea, y teníamos condiciones iniciales. Esta era nuestra ecuación. Resolvimos primero la parte de la homogénea asociada, donde nos dieron que era un movimiento amortiguado. Aquí la idea es que cuando t tiende al infinito, pues x sub c tiende a cero. Bueno, esto siempre va a pasar en el x sub c, ya que x sub c es la parte homogénea, ese tiende a desaparecer, porque es la parte del movimiento no a veces no tiende a... Ah, no, porque es movimiento amortiguado que tiende a desaparecer siempre. Bueno, teníamos la ecuación, decíamos que C sub 1 y C sub 2 todavía no la podíamos hallar, porque las condiciones eran para el modelo completo, y aquí solo teníamos la mitad, el x sub c. Falta hallar el x sub p. X sub p, coeficientes indeterminados. Hicimos la parte del x sub p, encontramos los valores de a y b, y reemplazamos. Entonces ya tenemos la familia biparamétrica. Faltaría hallar era C sub 1 y C sub 2, bajo las condiciones iniciales. Condiciones iniciales. En el tiempo cero la posición es 1. Bueno, entonces reemplazando nos quedaría 1 es igual a e a la 0, C sub 1 coseno de 0, más C sub 2 seno de 0, más 3 veces seno de 0. Bueno, como estamos evaluando en 0, pues es muy sencillo porque casi todo se anula o vale 1. E a la 0, 1, coseno 1, seno 0, seno 0. De aquí nos quedaría simplemente que C sub 1 vale 1. Bueno, reemplacemos ese valor de una vez. Listo. Y la otra condición tiene que ver con la derivada. Entonces primero toca derivar. Entonces, derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Derivada de coseno menos seno. Más 6 coseno de 2t. Listo. Y reemplazamos la condición. Cuando la velocidad, bueno, cuando el tiempo es 0, la velocidad es 5.
Y reemplazamos. 5 es igual a menos y a la 0, coseno de 0, c sub 2 seno de 0, y a la 0 menos 2 seno de 0, más 2 veces c sub 2 coseno de 0, más 6 coseno de 0. Listo. Y a la 0, 1, coseno 1, seno 0, y a la 0, 1, 0, 1, 1. Y al final nos queda 5 es igual. En la primera parte nos quedaría menos 1. Y en la segunda parte, más 2 veces c sub 2. Y una tercera, un más 6. Bueno, menos 1, 6, 5. Con el 5 del otro lado se cancela. Por lo tanto, c sub 2 vale 0. Listo. Y reemplazamos. Está raro. Listo. Nos queda x es igual a la menos t. Empezó a escribir como... Bueno, aquí como se fuese sus 2, se fue la parte de seno, entonces el ejercicio quedó más sencillo, ¿no? Porque si aquí fuera quedó alguien, tocaría de pronto trabajar con la ecuación alternativa. Pero aquí ya nos quedó solo una, ¿no? La ecuación alternativa no quiere decir que tiene que ser solo en términos de seno, también puede quedar en términos de coseno. Listo. Vean la gráfica, yo por aquí tengo las gráficas. En la parte del x sub p, este señor no tiende a cero, ¿no? Esta es la parte permanente, la ecuación permanente, en cambio este señor tiende a cero, esta es la transitoria, tiende a desaparecer. El modelo completo tiende a parecerse a este señor porque prácticamente esta actúa los primeros instantes y luego es casi cero. Entonces cuando a uno le piden en la gráfica mostrar ambas, es para ver ese hecho. ¿Sí? La gráfica la hice en GeoGebra teniendo en cuenta que nosotros estamos trabajando con los ejes al contrario, ¿no? O sea, el eje, el eje que tenemos acá es el eje X y aquí es lo positivo y acá lo es negativo. Entonces, a la hora de hacer la gráfica, le cambié el signo a estos señores para que quedara tal como estamos trabajando en la teoría. Bueno, eh, aquí verde está la ecuación transitoria, que es este pedazo. Aquí hace algo de perturbación y aquí prácticamente desaparece. Por lo tanto, cuando a este señor le sumo seno de 3, por aquí seno de 3 es la que está aquí. Y la que está aquí es la suma de ambas.
Entonces, aquí se nota una diferencia entre esta función 3 seno de 2t y la función completa, ¿sí? Por esta función que hace una pequeña perturbación, pero como tiende a cero, entonces las dos gráficas tienden a parecerse. En teoría siempre hay una pequeña diferencia, pero uno aquí ya ni siquiera la nota. Parece una sola gráfica. Bueno, bueno. Y eso es sistema masa-resorte. Ahora, para finalizar la parte de modelamiento, continuamos con circuitos, pero la teoría es exactamente la misma que vimos para movimiento masa-resorte. De los circuitos ya habíamos hablado un poquito. Y aquí le vamos a colocar una fuerza electromotriz, es decir, una batería que depende del tiempo. Vamos a conectar un cable, vamos a colocar un inductor, por aquí abajito un resistor y por aquí un capacitor. L, R, C. Decíamos que aquí lo que mirábamos era la caída del voltaje, ¿no? Entonces cuando la corriente pasa por el inductor, entonces uno mide se mide la inductancia y la caída del voltaje estaba por L de IET. Ahí no me alcanza. Cuando pase por el resistor, la caída de voltaje es R por I. Y cuando pase por el capacitor, es 1 sobre C por la carga. Decíamos que la suma de la caída de los voltajes será igual a la fuerza electromotriz. O sea que L de IET más RI más 1 sobre C veces la carga es igual a E a la T. Este era el modelo. Decíamos que había un problema, un inconveniente, porque en esta ecuación las variables dependientes son carga y corriente. Recuerde que la carga, bueno, la deriva de la carga es igual a la corriente, ¿no? Derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a la corriente. Y utilizamos este hecho para dejarlo en términos de una sola. Vamos a dejarlo en términos de la carga. Entonces, para poder reemplazar acá, necesitamos derivar la corriente, que es la segunda derivada de la carga. Y utilizando esa sustitución, se nos transforma en L, segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, más R por I, que es el de QT, más 1 sobre C, que es la carga, igual a ET. Lo cual se puede escribir mejor como LQ2' más RQ' más 1 sobre CQ igual a la fuerza electromotriz. Este señor se le hace un paralelo con el modelo masa-resorte. En masa-resorte teníamos M x2' más lambda x' más kx igual a una fuerza externa. Aquí podríamos hacer un paralelo y decir que la carga se comporta como si fuera la segunda derivada de la posición. La corriente es como si fuera la primera derivada. No, la carga es como si fuera X, que diga. Y aquí también tenemos exactamente lo mismo. Aquí tenemos
circuitos con alguna sobrecarga de pronto. Entonces, también tenemos amortiguados, sobreamortiguados, subamortiguados. Entonces, la teoría es exactamente lo mismo. ¿Sí? Todo es análogo. La única diferencia es que en circuitos todo es más fácil porque simplemente le dan los datos y uno empieza a trabajar. Entonces vamos a hacer un ejemplito de circuitos. Encuentre la corriente prominente en un circuito LRC en serie cuando la inductancia es igual a 1 medio Henry. La resistencia es igual a 20 ohms. La capacitancia es igual a 0.001 farad. Y la fuerza electromotriz, dada por la función 100 coseno de 60t más 240t. Uy, esta ya no me gustó. Porque el ángulo no es el mismo. Bueno, ya lo escribí. Listo. Entonces lo bonito es que está todo para reemplazar. Entonces simplemente reemplazamos y empezamos a trabajar. Profesor, ¿Sí, señor? en el EDT, el 200 va con seno o con coseno. Ah, con seno. Eh, Oiga, no, eran al revés. El primero era seno y el otro era coseno. Bueno, listo. Eh, 1 sobre 0.001. ¿Eso cuánto equivale? Espera que un momentico. 0.01 es lo mismo que tener 1 dividido en 10, 20, en 1000. Por lo tanto, aquí nos quedaría en realidad 1000. Bueno, para que quede más bonito voy a multiplicar por 2.
Listo. Y entonces primero buscamos QS. Y nos vamos por la ecuación auxiliar. Nos quedaría, aquí sí podemos volver otra vez a la m. Bueno, esa debe tener raíces complejas, supongo yo. Trae calculadora. ¿Alguien me puede decir las raíces? Menos 20 más 40 y... Menos 20 más o menos 40 y listo. Alfa vale 20, beta vale 40. Menos 20, que diga. Por lo tanto, nos quedaría que Q sub t es igual a e a la menos 20t, combinación coseno-seno. Listo. Bueno, ese señor es transitorio, ¿no? Cuando t tiende al infinito, por la exponencial, QS tiende a cero. Esa es la ecuación transitoria. Nos piden la permanente. Bueno, ¿cuál es la ventaja? Que solo nos piden la permanente. Como este señor no nos lo están pidiendo, pues al final no necesitamos encontrar C sub 1 y C sub 2. Además, en el enunciado no hay condiciones iniciales para encontrar C sub 1 y C sub 2. No nos dan una carga ni una corriente inicial. Y esto. Entonces lo que toca ver es el Q sub P. Y para Q sub P podríamos utilizar coeficientes indeterminados. El problema es que aquí, bueno, toca hacer una copia de estos señores, pero estos señores no tienen el mismo ángulo. Entonces toca hacer una copia para esta trigonométrica y otra copia para esta trigonométrica. Entonces esto nos quedaría A coseno de 60t más B seno de 60t. Y para el coseno de 40, C coseno de 40t más D seno de 40t. Entonces nos quedaría 4 coeficientes. Ahora, hay que mirar si hay duplicidad. No puede decir, oiga, aquí hay duplicidad con el de 40. Pero no, porque aparte de coseno y seno, hay una trigonométrica. Aquí no tenemos trigonométrica. Entonces no hay duplicidad. Bueno, y toca reemplazar para encontrar los coeficientes. Primera derivada.
Y segunda derivada. Mm, aquí escribí algo mal. De acá a acá. Derivé, pero no escribí seno. Bueno, y ahora reemplazar ese señor en la fórmula. Segunda derivada, 40 veces la primera, 2000 veces la última. Y eso salen números grandes. Bueno, ya más fácil haberla copiado. Bueno, segunda derivada. Más 40 veces la primera. Que multiplicar por 40. Aquí quedaría 2400. Eh, no. Por 40, 1600, 1600. Y 2000 veces sin derivar.
Bueno, ahora sí. Agrupar términos semejantes con coseno. Coseno de 60. Con coseno menos 3600 a 2000 a se nos da menos 1600. Y también debe aparecer algo con seno. Con B que diga. Aquí está. Listo. Y eso nos tiene que dar en teoría, coseno de 60, nos tiene que dar 40. Ahora, seno de 60. Menos 3600b más 2000b nos da menos 1600b. Y aparece menos 2400a. Y eso nos tiene que dar la de arriba, no tiene que dar 40. ¿De dónde saqué ese 40? Porque esta no tiene coseno de 60. Listo, ahí tenemos un sistema de 2 por 2 para encontrar A y B. Porque los otros son para encontrar C y D. Coseno de 40. 1600 y 2000, eso nos da 400. Más 1600D. Y eso nos tiene que dar 400. Y seno de 40. Menos 1600D. Más 2000D. Eso nos da 400D. Y menos 1600C. Eso nos tiene que dar, aquí no aparece seno de 40, entonces nos tiene que dar 0. ¿Sí? Son dos sistemas para trabajar. Bueno, se pueden simplificar un poquito, ¿no? Se puede ir por 800. Ah, bueno. Este es un cuarto entonces. Y el de abajo por 400. Bueno, que alguien me ayude ahí con los sistemas.
¿No? ¿Nadie? Bueno, démosla así. Simplemente le dejo con las letras para que ustedes las reemplacen. Entonces, esto es lo que pedía el enunciado. O sea, cuando reemplacen las letras, tengan presente que usted podría tomar A y B, trabajarlos como si fuera el C sub 1 y el C sub 2. Y en esta partecita podríamos sacar una ecuación alternativa. ¿Sí? Se puede escribir como una amplitud, no van a pensar que es la misma A. Seno de 60t más phi. Y por la otra parte, también podríamos sacar ecuación alternativa trabajando C como C sub 1 y D como C sub 2. Y aquí también podríamos escribirla como otro, bueno, ahora sí voy a escribir mejor una B. Seno de 40t más pi. En el primero phi sub 1 y el otro phi sub 2. Ahí como para hacer algo de más. Ok, como el ejercicio no pedía eso, es por si acaso. Bueno, y esa es la parte de modelamiento, la que trabajamos aquí. También existe una aplicación bonita que tiene que ver con vigas, ¿sí? Resistencia de vigas, y nos dan ecuaciones diferenciales de cuarto orden. Bueno, sí es sencillo porque es de variables separables, entonces simplemente es integrar 4 veces. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la parte de modelamiento. Y lo que nos queda de clase lo vamos a trabajar ya para el siguiente tema, que sería el siguiente corte. Entiendo que está haciendo esto acá. Allá. Están raras las notas. Profe, Sí, señor. ¿usted ya subió las notas? Lo voy a hacer el fin de semana, pero al fin no alcancé. Ya me desocupé un poco. Yo creo que esta mañana, hoy en la mañana la subo. Bueno, ahora sí. Último tema, transformar el Laplace. Esto es para el tercer parcial. Bueno, esto tiene algo de teoría con el álgebra lineal. ¿Qué es una transforma, qué es qué es la transformada de Laplace? Es una transformación lineal que se hace entre espacios vectoriales. Espacio de funciones a espacio de funciones. Transformamos funciones. Tomamos una función f cuya variable independiente la vamos a tomar como t. Y la vamos a transformar a otra función. Escribimos aquí una L cursiva y la vamos a transformar a una función que en teoría la llamamos f mayúscula, que depende de otra variable, la variable s.
Entonces es una función entre funciones, transforma funciones en funciones. Transformar funciones en funciones es algo que uno ha hecho desde cálculo diferencial, ¿no? Por ejemplo, cuando uno vio la derivada, transformar una función en otra. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es decir, esto es una función, ¿no? Entonces vamos a decir que la imagen de la función f de t es fs. Por lo general cuando uno escribe la imagen aquí coloca paréntesis. Pero nosotros vamos a colocar mejor corchetes, llaves. Y esto nos daría fs. ¿Sí? Entonces la idea es saber, primero que todo, cómo se hace esta transformación y cuáles funciones se pueden transformar. Entonces, la transformación se hace a partir de una integral. Esta es la integral desde 0 hasta más infinito. Entonces, una integral impropia de e a la menos st por la función minúscula f de t. Recordemos que las integrales impropias se hacen con límites. Entonces, no integre hasta el infinito, no se puede. Integre hasta, no sé, b. Y luego diga que b tiende al infinito. ¿Sí? Por la definición que estamos integrando de 0 a más infinito, pues una condición natural es que las funciones f tienen que estar definidas en este intervalo. Entonces podríamos decir que el dominio, así sean todos los reales, pues solo los restringimos desde 0 hasta más infinito. Bueno, como la integral impropia son un límite, los límites pueden ser que exista o puede ser que no exista, ¿no? Si existe se dice que converge, si no existe se dice que diverge. Entonces necesitamos, para que sea transformable, necesitamos que converja. Converge, o si la integral converge. Bueno, entonces no todas las funciones van a ser transformables. Esa sería la primera conclusión. Bueno, entonces, ¿cuál es sí? ¿Cómo saber si una función es transformable? Bueno, existe un teorema muy bonito que nos dice, es un teorema de suficiencia. Entonces, si una función cumple las condiciones que colocamos, es transformable. ¿Sí? Con eso es suficiente, más no necesario. Entonces, vamos a colocar aquí teorema de suficiencia. Sí. Imagino que ustedes entienden bien el concepto de suficiencia, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de suficiencia. Voy a colocar con una frasecita. Si usted es multimillonario, entonces se puede comprar un carro. ¿Sí? Es suficiente ser multimillonario para comprarse un carro, mas no es necesario. ¿Sí? Tampoco hay que ser multimillonario para comprarse un carro.
Pero si es millonario, se lo puede comprar, claro está. Es suficiente esa condición, más no necesaria. Bueno, voy a dejar esa frasecita ahí. Teorema de suficiencia. ¿Cuándo una función es transformable? Entonces, f de t es transformable no, mejor coloco mejor las condiciones primero. Si f de t es continua a tramos y de orden exponencial, entonces es transformable. ¿Sí? Entonces, si una función cumple con esas condiciones, continua a tramos y de orden exponencial, la podemos restringir simplemente al intervalo de 0 hasta más infinito. Voy a colocar eso. Transformable y de orden exponencial en donde nos interesan, de 0 a más infinito. Entonces es transformable. Listo, esas son las condiciones. Ahora, faltaría simplemente pues saber qué es continuo a tramos y de orden exponencial. Entonces vamos a definir esos dos conceptos. ¿Sí? Nos basta definirla solo de 0 a más infinito, ¿no? Entonces continuo a tramos en el intervalo de 0 a más infinito. Entonces, f es continuo a tramos en 0 más infinito si para todo intervalo cerrado tomémoslo AB en el intervalo donde trabajamos, ¿no? Se cumple que f posee un número finito de discontinuidades. Todas de salto finito. ¿Sí? O sea, la función puede poseer cortes, pero en esos cortes no pueden haber asíntotas verticales, prácticamente es lo que dice. Y esos cortes tienen que ser finitos. ¿Sí? Entonces, ejemplos de funciones continuas a tramos. Bueno, primero que todo, toda función continua pues va a ser continua a tramos.
¿sí? Porque toda función continua definida en intervalo, continua definida en un intervalo quiere decir que la gráfica no se corta, ¿no? Entonces, ¿cuántas discontinuidades tiene? Cero. Entonces, debe tener un número finito de discontinuidades. Cero. Otro ejemplo. Bueno, a la función parte entera. Parte entera. Hay dos versiones de parte entera. Existe parte entera inferior, parte entera superior. Voy a escribir la parte entera inferior. Es tanto inferior como superior son continuas a tramos. La inferior se denota, bueno, como estamos trabajando con T, la escribo así. Entonces es inferior, en el inferior le coloco aquí la linecita. Y es la definición normal que conocemos de la función parte entera. Aguanta hacer la gráfica. Ahora, luego la opción de hacer líneas. No, una gráfica pequeñita. La gráfica de parte entera es inferior se define abajo y arriba se deja abierto. Unas escaleras, ¿no? Esta función no es continua, pero es continua a tramos. Bueno, ya ahí continúa. Entonces, si usted la define en cualquier intervalo cerrado, desde A hasta B, pues desde A hasta B, ¿qué tenemos? De A a B solo existe un número finito de discontinuidades. Y todas son de salto finito. Los saltos son de una unidad. Bueno, también podríamos colocar una que no fuera continua a tramos. Ah, ok, para eso necesitaríamos un salto infinito. Entonces podría pensar en la siguiente función. Toca definirla como a trozos. Entonces, función con asíntotas verticales, tangente. Aunque tangente no está definido en todos los reales, ¿no? Bueno, no está definido en todos los positivos. Este tiene asíntotas en pi medios. Bueno, en pi medios más y le sumamos el periodo pica. Le vamos a colocar esta condición. Si este señor es diferente, si t es diferente, sería tangente. Y cero, si t es igual a pi medios más pica.
para que quede definida en todo el intervalo positivo. Entonces, ahí sí tenemos saltos infinitos, ¿no? Entonces no cumple las condiciones. Bueno, y así sucesivamente. Y entonces, como no está definida en pi medios ni múltiplos, pi medios más periodo, en esos señores le estamos dando la imagen de cero. Estamos tapando los huequitos del dominio. Entonces, en cada intervalo cerrado sí tiene un número finito de discontinuidades. Lo que pasa es que todas son de salto infinito. Entonces, esta función no es continua a tramos. Listo. Bueno, esa es la parte de continua a tramos. Ahora, lo otro que piden es que sea de orden exponencial. ¿Qué quiere decir de orden exponencial? Cuando definimos el orden exponencial, toca decir qué orden. Le vamos a decir que f es de orden exponencial c. Si pasa lo siguiente. Si existen enteros positivos, m, t y c, tales que f de t en su valor absoluto va a ser menor o igual que m e a la ct, para todo t mayor que t mayúscula. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta parte? Quiere decir que la función puede ser una función que crezca, que tienda al infinito o a menos infinito, pero ese crecimiento hacia el infinito no debe ser mayor o no debe ser superior o más rápido que una función exponencial básica. ¿Sí? Entonces puede crecer al infinito, pero no puede crecer más rápido que una exponencial básica. Entonces, si uno hiciera la gráfica de la función, pues aquí la gracia de la función es que se vaya al infinito, ¿no? Si es la función seno, coseno, pues obviamente esas son de orden exponencial, ¿no? Seno y coseno solo están entre -1 y 1. Por lo tanto, nunca van a crecer más rápido que una exponencial.
Entonces, usted puede tener una gráfica de una función que crezca. ¿Sí? Esta podría ser la gráfica de f. Pero la idea es que esa función tiene que no crecer tan rápido que una exponencial. O sea, usted debe buscarse una exponencial en donde a partir de cierto valor la función exponencial sea más grande. Esta es la exponencial. Es a partir de cierto punto, la exponencial está por encima de su función. Eso es de orden exponencial. Entonces, ejemplo de funciones de orden exponencial. Bueno, como ejemplo, primero, toda función polinómica es de orden exponencial. Bueno, voy a escribir mejor. Son de orden exponencial. Funciones polinómicas. ¿Sí? Para cualquier polinomio, las exponenciales siempre le van a ganar. Es más, usted puede tener aquí cualquier polinomio y ese señor siempre va a ser menor o igual a e a la t. Así nomás. A partir de cierto punto, o sea, usted puede tener un polinomio de grado si quiere 1.000.000. Y dice, uy, oiga, este tiene un crecimiento grande, pero de todas formas la exponencial le va a ganar tarde que temprano. Una exponencial básica de la t. O sea que las funciones polinómicas podríamos decir que son exponenciales de orden 1, de orden exponencial 1. Eh, trigonométrica, seno y coseno. Esas ni siquiera suben al infinito. Están siempre entre 1 y -1. Función exponencial básica. ¿Sí? Hago la forma a e a la alfa t. Entonces menor o igual a consigo misma. Oigan, las trigonométricas seno, coseno, también podríamos agregar otras. Seno, coseno, bueno, tangente no. Eh, arco tangente. Con las exponenciales también uno define trigonométricas hiperbólicas. Entonces, seno y coseno hiperbólico. Sí, hay muchas funciones.
parte entera. Bueno, esos son algunos ejemplos. Seno arcotangente, exponenciales, seno y coseno hiperbólico, polinomios, parte enteras. Esas no solo son de orden exponencial, sino también son funciones continuas a tramos. Por lo tanto, esas funciones que acabo de escribir son transformables. ¿Sí? Una que no es de orden exponencial. Bueno, una exponencial, pero que no sea básica. O sea, e a la t así simple no, e a la t al cuadrado. Esa ya no es de orden exponencial. Crece más rápido que una exponencial básica. Listo. Esa es la definición, esas son las condiciones suficientes para que una función sea transformable. Ahora vamos a mirar algunas transformadas y vamos a probarlas. ¿Sí? Vamos a colocar aquí algunas fórmulas. De transformada hay poquitas fórmulas. Por ejemplo, tenemos la transformada de una función constante, transformada de una constante k. Esto es simplemente k sobre s. ¿Sí? Esto nos da una función que depende de s. Y aquí aparece una condición. S es mayor a 0. Voy a escribir las fórmulas y ahorita probamos alguna. Transformada de t a la n. Esto es, aquí la idea es que n puede tomar valores enteros no negativos. La fórmula es n factorial sobre s a la n más 1. Esto también es con s mayor a 0. Transformada de la función e a la t. Esto es 1 sobre s menos a. Y aquí con s mayor a. Son 7 fórmulas básicas. Transformada de seno de kt. Esto es la constante k sobre s al cuadrado más k al cuadrado. ¿Sí? Posiblemente s tenga alguna restricción, alguna condición. Tocaría hacer la prueba de la fórmula para saberla. Sí, ahorita no me acuerdo. Coseno de kt. Es la misma que seno, pero con la diferencia que arriba no va la constante, sino la variable s. Seno hiperbólico de kt. Es como la de seno, la única diferencia es que abajo hay una diferencia de cuadrados. Variable al cuadrado menos constante al cuadrado. Y la última es coseno hiperbólico. Es como la de coseno, pero abajo con diferencia. Vean. Esas son las 7 fórmulas básicas. Entonces, si uno dice, bueno, ¿y cuánto es la transformada de arcotangente? ¿Se puede transformar? Claro que se puede. Es exponencial, es de orden exponencial y continua a tramos. ¿Por qué no está ahí la fórmula? Bueno, porque esas ya no son tan básicas.
Y toca trabajar un poquito para poder llegar. Además, hay algunas que simplemente pues no podemos. Sabemos que son transformables, pero quién sabe cómo se encontrará la transformada. Bueno, vamos a hacer la prueba de algunas. Voy a empezar primero con la más fácil de todas, la de la constante. Vamos a probar que la transforma de una función constante es k sobre s, donde s es mayor a 0. Listo. Entonces, nuestra función es una función constante. Nuestra función es f de t igual a k y la queremos transformar. ¿Sí? Según la definición, esto es la integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st por f de t de t. ¿Sí? Es decir, integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st y nuestra función es la constante k. Por ser una constante, esa la podemos sacar de la integral. Y la integral, pues, es un límite. Cuando b tiende al infinito, desde 0 hasta b. Y vamos a integrar con respecto a t. Por lo tanto, ese se toma como una constante. Integral de e a la menos st, e a la menos st sobre menos s. Evaluado de 0 a b. ¿Sí? Ah, bueno, eso es válido siempre y cuando s sea diferente de 0. Listo. Primera restricción. Y ahora sí, evaluamos. Y ese menos s lo podemos sacar también del límite. Ya nos queda menos k ese límite cuando b tiende al infinito. Reemplazamos, evaluando el extremo superior nos quedaría, recuerde que estamos integrando con respecto a t, reemplazamos en t. Entonces superiormente e a la menos sb, inferiormente e a la menos 0. Que esto nos da 1. ¿Sí? Aquí nos queda un numerito, el 1, que está pendiente cuánto al límite. Ahora, pensando en esta parte, la exponencial tiene dos opciones en el más infinito. O se va a infinito o se va a 0. ¿Sí? Recuerde la gráfica de la exponencial. Cuando el exponente es positivo, la gráfica es creciente. ¿Sí? Cuando S es positivo. Pero si S es negativo, la gráfica es al contrario, ¿no? Bien, nosotros necesitamos que la exponencial no se nos vaya a ir al infinito, porque necesitamos que el límite exista. Por lo tanto, necesitamos que este señor tienda a 0. Y para que tienda a 0, el exponente tiene que ser negativo. Claro que este señor ya viene con un menos. Entonces necesitamos que menos s sea negativo. Por lo tanto, para que sea negativo, pues le colocamos la condición de que s tiene que ser positivo. Entonces, si s es positivo, queda exponente negativo, por lo tanto el límite tiende a 0. Ahí es donde nace la restricción de que s tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, el límite completo nos dio simplemente menos 1.
menos 1 multiplicado por menos ks. Es decir, nos quedó ks, que eso es una función que depende de s. Listo. Esa era la fórmula fácil. Ahora voy a hacer la complicada. ¿Cuál es la complicada aquí para trabajar? Transforma de T a la n. Bien, esa es nuestra función f. Esto es, según la definición básica, lo una vez como límite cuando b tiende a más infinito de la integral desde 0 hasta b de e a la menos st por nuestra función que sería t a la n. Esa integral se hace por partes, ¿no? Y toca aplicar partes n veces. Aquí voy a tomar t a la n y aquí e a la menos st. La primera la derivo y la otra la integro. Deriva de t a la n, n, t a la n menos 1. Segunda derivada, n por n menos 1, t a la n menos 2. Vean. Y le vamos bajando el grado hasta que al final nos queda una constante. Esa constante es n factorial. Y la exponencial la vamos integrando con respecto a t, e a la menos st sobre menos s. E a la menos st sobre menos s. Entonces ahora nos queda positiva. Vean. Así sucesivamente. Aquí nos queda e a la menos st 1 sobre s a la n. ¿Positivo o negativo? Bueno, esto le podríamos colocar aquí un menos 1 a la n. Ah, y toca derivar una más. Y hacemos multiplicación cruzada. Más, menos, más. Bueno, y así sucesivamente. Si empezamos a analizar los productos, en los productos tenemos primero, negativo. Segundo, este es positivo, pero como este es menos, negativo. Tercero, negativo. Todos van a quedar negativos. Y todos tienen en común la exponencial e a la menos st. Entonces esto se puede escribir como el límite cuando b tiende a más infinito de menos e a la menos st que multiplica. Y aquí nos quedaría t a la n sobre s más n t a la n menos 1 sobre s al cuadrado más, bueno, y así sucesivamente. El último, aquí las potencias de t empiezan a disminuir, ¿no? El último simplemente sería n factorial. Este producto, todos van a quedar de signo negativo. Entonces, bueno, y el menos ya lo factorizamos. Entonces nos queda n factorial sobre s a la n más 1. Evaluado desde 0 hasta b. Bueno, reemplazando superiormente e a la menos sb, que multiplica b a la n, s, más n, b a la n menos 1, s al cuadrado, más, bueno, puntos suspensivos, n factorial, s a la n más 1. Superiormente, ¿no? Menos, que con menos ahora se evalúa en el 0. Bueno, entonces menos este señor, entonces va a quedar positivo. Vamos a escribir aquí abajo. Nos quedaría e a la 0, 0s, 0s al cuadrado. Bueno, todo lo que tenga se anula.
El único que no tiene t es el último, que es n factorial sobre s a la n más 1. Y toca sacar límite al infinito. Bueno, cuando este señor tiende al infinito, cuando b tiende al infinito, el polinomio depende de su máximo grado en realidad. O sea, este señor es el importante. Estos señores que están haciendo, estorbo, sobran. ¿Sí? Toda esta parte la podíamos eliminar. El único importante de este polinomio es el de máximo grado. Esto se puede escribir como límite cuando b tiende a más infinito de menos e a la menos sb por b a la ns. ¿Sí? Los otros no hacen nada. Bueno, estorbo. Y por aquí tenemos una constante, un numerito, n factorial sobre s a la n más 1. Este señor ya no tiene nada que ver con el límite, simplemente está esperando este resultado, a ver quién lo va a acompañar. Ahora, en el infinito, b a la n tiende al infinito, sobre ese, esto da infinito. Por lo tanto, este señor no puede dar infinito. Necesitamos que es 0. Entonces, para que es 0, necesitamos colocarle la condición de que s sea positivo. Entonces, bajo esa condición, la exponencial tiende a 0. Y el polinomio tiende a más infinito. 0 por infinito. Entonces, tenemos una indeterminación. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar esa indeterminación, 0 por infinito, y escribirlo de la forma 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Toca bajar a alguien. Y aquí está fácil de bajar el exponencial. Simplemente se coloca con exponente positivo. Bueno, y aquí al ladito está n factorial sobre s a la n más 1 esperando el resultado. Bueno, esta determinación ahora está de la forma infinito sobre infinito. Y la idea es aplicar de Hospital. Aunque si usted deriva el polinomio, le sigue quedando polinomio. ¿Sí? Aquí toca derivar el b, ¿no? Aplicando de Hospital. Deriva arriba, deriva abajo. La parte del b. Hay que aplicar de Hospital n veces para que el polinomio se vuelva constante. Entonces se aplica de Hospital n veces. Entonces nos quedaría arriba menos n factorial. Y abajo nos queda exponencial derivada n veces. ¿Sí? La primera, el s pasa a multiplicar, que es el cuadrado. Segunda, es el cubo. Tercera, bueno, así sucesivamente. Al final queda s a la n más 1 y la sb. ¿Sí? Arriba ya es constante, no depende de b, entonces todo queda en función de lo de abajo. Le queda la exponencial que tiende al infinito, nos queda número sobre infinito, ese señor tiende a 0. Es tanto escándalo para que al final se fuera. Y aquí tenemos el resultado. La transforma de t a la n factorial sobre s a la n más 1, con la condición de que s sea positivo. Bueno, y así se hacen todas las fórmulas. Ahora, si uno quiere aplicar las fórmulas, para poder aplicar bien las fórmulas, hacer ejemplo aquí de reemplazar simplemente no aguanta. Bueno, así pongamos un ejemplito.
Un ejemplo de aplicar fórmulas. Transformada. Vamos a empezar con una sencilla. De e a la menos 3t. Entonces uno se va a la tablita de fórmulas. Hay un exponencial. Esa es la fórmula 3 con a igual a menos 3. Aquí simplemente voy a escribir. Esta es la fórmula 3 con a igual a menos 3. Y reemplazamos. Eso es 1 sobre s menos a. Nos queda a más 3. Listo. Otro ejemplito así para aplicar de una. Al 5 no me gusta. Transforma de seno a 2t. Entonces, seno, eso sí hay fórmula. Transforma de seno, eso es 4 con k igual 2. O sea, aquí nos queda 2 y aquí nos queda 4 al cuadrado. Listo. Entonces, reemplazar en la fórmula es sencillo, ¿no? Otra. Transformada de seno. No, seno ya trabajamos seno. Coseno. De 4t más 2pi. Ay, de ese sí no tenemos fórmula. Bueno, si usted quiere hacer que un ejercicio se vuelva complicado, métale trigonométricas. Bueno, claro que esto en realidad no es tan complicado. Simplemente es aplicar identidades. Esas se las dejo de tarea. Bueno, en la próxima clase vamos a seguir trabajando. En la próxima clase también vamos a hacer la transformada, por ejemplo, de parte entera. Y vamos a hacer transformadas de, bueno, parte entera es una función a trozos, ¿no? De infinitos trozos. Vamos a mirar cómo se hacen cuando la función es a trozos. Y esto vamos a dejar hasta ahí.